Es Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. La presencia del Eterno no se trata de cualquier manera. Levítico 16 comienza con una escena solemne que marca todo el capítulo. El texto recuerda la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes se acercaron delante del Eterno de una manera incorrecta. No se menciona este hecho por accidente, sino para enseñar que la presencia divina no es algo común. En el antiguo Israel, el tabernáculo era considerado el centro del campamento, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban de forma especial. Hallazgos arqueológicos en regiones vecinas muestran que muchos pueblos antiguos tenían santuarios donde creían que sus dioses habitaban. Pero la diferencia en Israel era clara. El Eterno no podía ser manipulado ni tratado como una imagen silenciosa. Él daba instrucciones precisas. La muerte de Nadab y Abiú muestra que no bastaba tener buenas intenciones, era necesaria obediencia. Muchas veces el ser humano piensa que puede acercarse a lo sagrado como quiera, pero la Torá enseña lo contrario. El Eterno es cercano, pero también santo. Él invita a su pueblo a acercarse, pero de la manera correcta, con respeto, reverencia y corazón dispuesto a escuchar su palabra. Cuando el Eterno habla a Moisés y le dice que Aarón no entre en todo tiempo detrás del velo, establece un límite claro. El lugar santísimo no era un cuarto común, sino el espacio más sagrado del tabernáculo. Allí estaba el arca del pacto, y sobre ella el propiciatorio, símbolo del trono invisible del Eterno entre su pueblo. En excavaciones del antiguo cercano oriente, se han encontrado templos con zonas restringidas donde solo ciertos sacerdotes podían entrar, lo que muestra que la idea de espacios sagrados era conocida. Sin embargo, en Israel no se trataba de privilegio humano, sino de obediencia al mandato divino. Aarón no entraba cuando quería, ni por emoción ni por costumbre. Entraba cuando el Eterno lo permitía y bajo condiciones precisas. Esto enseña que no todo impulso espiritual viene del cielo. A veces las personas confunden entusiasmo con aprobación divina. El mensaje del texto es sencillo y profundo. El Creador define cómo se le honra. No somos nosotros quienes ponemos las reglas de la cercanía con Él. La verdadera reverencia comienza cuando aceptamos sus límites y confiamos en su sabiduría. El capítulo también muestra que Aarón debía prepararse antes de entrar. Tenía que llevar sacrificios, lavar su cuerpo y vestirse con ropas especiales de lino. Nada se hacía con descuido. En tiempos antiguos, lavarse antes de entrar a un lugar santo era una señal de purificación y respeto. En Israel este acto no era magia, sino una enseñanza visible. Quien se acerca al Eterno debe hacerlo con limpieza exterior e interior. Las vestiduras de lino eran sencillas y diferentes a las ropas ornamentadas que el sumo sacerdote usaba en otras ocasiones. En este día no destacaba el brillo del hombre, sino la santidad del Eterno. Esto corrige una tendencia humana muy antigua, querer impresionar con apariencia religiosa. El texto enseña que la presencia divina no responde al espectáculo, sino a la obediencia humilde. Hoy muchos buscan llamar la atención con formas externas, pero el Eterno mira más profundo. Él busca sinceridad, respeto y un corazón dispuesto a cambiar. Aarón no entraba confiando en su posición ni en su apellido sacerdotal, sino siguiendo cuidadosamente lo que había sido ordenado desde lo alto. Otro detalle importante es que Aarón primero ofrecía expiación por sí mismo y por su casa antes de ministrar por toda la nación. Esto es una lección poderosa sobre responsabilidad espiritual. En el mundo antiguo, los sacerdotes de otras culturas muchas veces se presentaban como figuras elevadas por encima del pueblo. La Torá rompe esa idea y muestra que incluso el sumo sacerdote necesitaba reconocer sus propias faltas.
Nadie estaba por encima de la necesidad de limpieza. Esto enseña que el liderazgo verdadero no comienza mandando a otros, sino examinándose a uno mismo. Un padre, una madre, un maestro o un líder espiritual no pueden guiar bien si ignoran el estado de su propia vida. El texto no humilla a Aarón, sino que lo coloca en la verdad. También él dependía de la misericordia del Eterno. Esa misma verdad sigue vigente. Es fácil señalar errores ajenos y difícil corregir los propios. Pero quien desea acercarse a la presencia divina debe comenzar en casa, en lo íntimo, en lo secreto. El orden del capítulo nos recuerda que la transformación personal viene antes del servicio público. La nube del incienso cubriendo el propiciatorio también tiene gran significado. Aarón debía entrar con brasas y perfume aromático para que la nube cubriera el lugar santo. El texto dice claramente que esto era para que no muriera. En la antigüedad, el humo aromático estaba ligado al honor ofrecido en lugares sagrados, pero en Israel adquiere un sentido más alto. Protege al hombre ante la intensidad de la presencia divina. El mensaje es que el ser humano no puede tratar lo santo como si fuera algo ligero. La gloria del Eterno no es una decoración religiosa, es una realidad poderosa. El incienso crea una barrera visual que recuerda la distancia entre el Creador perfecto y la humanidad limitada. Sin embargo, también muestra misericordia, porque el mismo Eterno provee el medio para acercarse sin ser destruido. Él no cierra la puerta por completo, enseña el camino seguro. Esto revela un equilibrio hermoso entre majestad y compasión. El Eterno no quiere la muerte del hombre, sino que aprenda a acercarse correctamente. Donde hay obediencia, también hay cobertura y gracia. Finalmente, todo el proceso del día de la expiación mostraba que la presencia del Eterno en medio del campamento era una bendición inmensa, pero también una responsabilidad seria. El tabernáculo estaba rodeado por las tribus de Israel. No estaba lejos en una montaña escondida, sino en medio de la vida diaria del pueblo. Eso significaba que la santidad no era un tema lejano, sino parte de la rutina de cada día. Comer, caminar, convivir y adorar ocurrían cerca del lugar donde el Eterno había decidido manifestar su nombre. Por eso era necesario orden, reverencia y obediencia. Cuando una comunidad olvida el valor de lo sagrado, comienza a tratar todo como común y pierde sensibilidad espiritual. Levítico 16 llama al pueblo a recordar que no se puede vivir de cualquier manera cerca de la presencia divina. Lo mismo sucede hoy. Muchas personas desean bendición, paz y dirección, pero sin respeto por lo santo. El texto enseña que la cercanía con el Eterno es un regalo precioso que debe ser valorado. Donde hay reverencia, también hay vida, dirección y restauración para todo el pueblo. Hoy este mensaje nos invita a mirar nuestro corazón y preguntarnos cómo estamos tratando la presencia del Eterno. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto a hablar de lo espiritual que hemos perdido el asombro. Quizás buscamos ayuda divina solo en momentos difíciles, pero vivimos el resto del tiempo sin respeto por sus caminos. Levítico 16 nos recuerda que el Eterno sigue siendo misericordioso, pero también santo. Él no cambia con las modas ni ajusta su verdad a nuestros caprichos. Nos llama a acercarnos con sinceridad, obediencia y humildad. No se trata de miedo, sino de reconocer su grandeza y responder con honor. Si algo en nuestra vida se volvió común cuando debía ser sagrado, hoy es tiempo de corregirlo. Si hemos jugado con lo que merece reverencia, hoy es tiempo de volver con un corazón limpio. La presencia del Eterno sigue siendo el mayor tesoro que una persona puede tener. La pregunta final es sencilla. ¿Nos estamos acercando a Él de cualquier manera o de la manera que ha enseñado? El pecado deja huella, pero el Eterno también limpia. Levítico 16 nos lleva al momento más solemne del calendario de Israel, el día de la expiación. En esta parte del relato, Aarón sale al altar que estaba delante del Eterno y lo purifica con sangre del becerro y del macho cabrío. Para un lector moderno esto puede parecer extraño, pero en el mundo antiguo la sangre representaba la vida entregada.
En la Torá se enseña que la vida está en la sangre, por eso era usada en ceremonias de limpieza y restauración. El altar no había pecado, no tenía voluntad propia, pero estaba en medio de un pueblo que sí pecaba. Esto enseña una verdad profunda. El pecado personal nunca queda encerrado solo en la persona, siempre deja marcas alrededor. Las decisiones malas dañan hogares, amistades, comunidades y lugares donde vivimos. El altar era el sitio donde Israel buscaba reconciliación con el Eterno, por eso debía ser limpiado. El mensaje es claro y sencillo. Cuando el ser humano falla, la huella de su error toca más de lo que imagina. Pero también se muestra algo esperanzador. Aquello que fue afectado puede ser restaurado cuando el Eterno interviene con misericordia. El altar tenía gran importancia en la vida diaria de Israel. Allí se presentaban sacrificios, gratitud, arrepentimiento y búsqueda de paz con el Eterno. No era un objeto decorativo, sino el centro visible de la adoración comunitaria. En excavaciones de antiguos pueblos del cercano oriente se han encontrado altares de piedra y plataformas rituales, mostrando que muchas culturas entendían la idea de ofrecer algo a sus dioses. Sin embargo, en Israel el altar no existía para alimentar a una deidad ni para manipular fuerzas invisibles. Era un lugar donde el pueblo aprendía obediencia, responsabilidad y reconciliación. Por eso Levítico enseña que incluso ese espacio santo debía ser purificado por causa de las inmundicias del pueblo. Esto revela que la conducta humana afecta incluso los lugares destinados para el bien. Cuando una familia vive en mentira, la casa se llena de tensión. Cuando una comunidad vive en injusticia, hasta sus espacios comunes pierden paz. El pecado deja señales visibles e invisibles. Pero el mismo texto muestra que el Eterno no abandona lo contaminado. Él provee un camino para limpiarlo y devolverle su propósito original. Cuando Aarón tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar alrededor, estaba realizando una acción llena de simbolismo. Los cuernos del altar representaban fuerza, refugio y poder. En varios relatos bíblicos, personas buscaban esos cuernos como símbolo de misericordia. Que fueran tocados con sangre enseñaba que hasta la fuerza humana necesita ser purificada. Muchas veces creemos que nuestras habilidades, dinero o posición pueden sostenernos, pero también esas áreas pueden ser manchadas por orgullo, abuso o egoísmo. El pecado no solo toca lo débil, también puede corromper lo fuerte. Por eso la limpieza comenzaba precisamente en un punto visible. El Eterno estaba mostrando que no basta limpiar lo escondido, también hay que sanar aquello que todos ven. Una reputación dañada, una relación rota o una autoridad mal usada necesitan restauración. El altar recibía 7 aspersiones de sangre, número que en la Escritura habla de plenitud y obra completa. La limpieza del Eterno no es superficial. Él no cubre solo la apariencia, sino que trabaja hasta lo profundo para restaurar completamente aquello que fue tocado por el error humano. Después de purificar el santuario, el tabernáculo y el altar, el capítulo continúa con el macho cabrío vivo que llevaría las iniquidades al desierto. Esto complementa una verdad hermosa. El Eterno no solo limpia las huellas del pecado, también aleja la causa del daño. En la vida diaria muchas personas quieren cambiar el ambiente, pero siguen abrazando aquello que lo destruye. Quieren paz sin soltar rencor. Quieren futuro nuevo sin dejar viejos hábitos. El ritual enseñaba que la restauración verdadera incluye limpieza y separación. En regiones desérticas alrededor de Israel, el desierto era visto como lugar de soledad, distancia y ausencia de vida estable. Enviar allí al macho cabrío mostraba que el pecado debía salir del campamento. No podía quedarse escondido entre las tiendas. Esta imagen sigue hablando hoy. Hay cargas que deben salir de la mente, costumbres que deben salir del hogar y palabras dañinas que deben salir del corazón. El Eterno no llama a maquillar el problema, sino a removerlo. Lo que destruye la paz no fue hecho para permanecer en medio del pueblo. También es importante notar que después de estas acciones, Aarón se lavaba y cambiaba sus vestiduras.
Esto enseña que la limpieza no era solo para objetos sagrados, sino también para la persona que ministraba. Nadie puede tocar asuntos santos y permanecer igual. El servicio al Eterno debía transformar al sacerdote desde adentro y también en su forma de presentarse. En el mundo antiguo, cambiar de ropa después de un acto solemne marcaba transición de una etapa a otra. Aquí simboliza que después de tratar con el pecado, viene una nueva condición. Esto tiene una enseñanza sencilla y profunda. Cuando el Eterno limpia una vida, también cambia hábitos, pensamientos y caminos. No basta decir que uno fue restaurado si todo continúa igual. El agua y las vestiduras nuevas hablan de renovación visible. Una persona perdonada aprende a hablar distinto, decidir distinto y vivir distinto. El objetivo no era solo terminar un ritual, sino preparar al pueblo para seguir caminando en pureza. El Eterno no limpia para regresar al mismo barro, limpia para abrir una nueva manera de vivir. Finalmente, este pasaje revela el carácter misericordioso del Eterno. Él sabía que Israel fallaría, que habría errores, rebeliones y pecados, pero en lugar de abandonar al pueblo, estableció un camino de restauración. Esto es clave. La Torá no es solo una lista de reglas, también es una muestra constante de compasión. El pecado deja huella, sí, pero la última palabra no la tiene la mancha, sino la limpieza que viene del Eterno. Muchas personas viven creyendo que el daño hecho es irreversible, que una herida familiar jamás sanará, o que una mala decisión definirá toda su historia. Levítico responde con esperanza. Lo contaminado puede ser santificado otra vez. El altar volvió a ser santo, el campamento volvió a estar en orden y el pueblo pudo seguir adelante. El Eterno no se especializa en desechar, sino en restaurar. Donde el ser humano ve ruina, Él puede traer limpieza. Donde otros ven fracaso permanente, Él puede comenzar de nuevo. Esa es la fuerza silenciosa de este capítulo antiguo que todavía habla al corazón moderno. Hoy este mensaje nos llama a mirar con sinceridad las huellas que nuestras decisiones han dejado. Tal vez hay palabras dichas que marcaron a alguien, hábitos que llenaron el hogar de tristeza o actitudes que contaminaron la paz de quienes nos rodean. El pecado rara vez se queda quieto, siempre toca algo más. Pero también hoy se nos recuerda que el Eterno sigue limpiando lo que parece arruinado. Él puede restaurar relaciones heridas, ordenar hogares cansados y sanar corazones llenos de culpa. No importa cuán profunda parezca la mancha, su misericordia es mayor. Lo importante es reconocer la necesidad de limpieza y acercarse con humildad. Si algo en tu vida quedó marcado por errores pasados, no te rindas. El mismo Eterno que purificó el altar puede purificar tu camino. Lo que fue dañado no tiene que quedarse así para siempre. Hoy puede comenzar un nuevo capítulo si permites que su verdad entre, limpie y restaure aquello que pensabas perdido. Hay cosas que deben salir del campamento. Levítico 16 termina describiendo una escena llena de enseñanza. Después de la expiación, el becerro y el macho cabrío usados en el sacrificio eran llevados fuera del campamento y allí eran quemados. Para Israel, esto no era un detalle pequeño, sino una imagen clara dada por el Eterno. El campamento era el lugar donde vivían las tribus, donde se criaban los niños, donde las familias comían y donde el tabernáculo estaba en el centro. Era el espacio de la vida diaria y de la presencia divina entre el pueblo. Sacar ciertos elementos fuera del campamento enseñaba que lo relacionado con la impureza y con el pecado no debía permanecer mezclado con la comunidad. En el mundo antiguo, muchas ciudades tenían zonas exteriores para basura, restos y objetos contaminados. La Torá usa una imagen parecida para enseñar una verdad espiritual sencilla. Hay cosas que no pueden quedarse en medio de la vida del pueblo. El Eterno no solo perdonaba al pueblo, también mostraba que después del perdón había que remover aquello que representaba contaminación. La limpieza no era completa mientras lo impuro siguiera ocupando espacio entre las tiendas de Israel. El campamento de Israel tenía un orden especial. Según el libro de Números, cada tribu acampaba alrededor del tabernáculo,
y en el centro estaba el lugar donde el Eterno había puesto su nombre. Esto significa que la vida cotidiana giraba alrededor de la presencia divina. Comer, dormir, trabajar y convivir sucedían cerca del espacio santo. Por eso la pureza del campamento era importante. No se trataba solo de higiene física, aunque también la incluía, sino de recordar que el pueblo vivía delante del Eterno. Hallazgos arqueológicos muestran que en pueblos nómadas y militares del antiguo Cercano Oriente se cuidaban zonas limpias y zonas separadas para residuos. La Torá toma principios conocidos y les da una profundidad espiritual mayor. Si algo representaba pecado o impureza, debía salir del centro de la comunidad. Hoy esta imagen sigue hablando. Muchas personas quieren paz en casa, pero guardan resentimiento en medio del hogar. Desean armonía, pero permiten hábitos dañinos dentro de su vida. El texto enseña que no todo debe quedarse donde habita la bendición. Hay cosas que deben ser alejadas para que el ambiente vuelva a respirar libertad. El hecho de sacar los restos fuera del campamento también muestra que el pecado tiene consecuencias reales. A veces las personas piensan que equivocarse no afecta nada más allá del momento, pero la Escritura enseña lo contrario. Una mentira puede romper confianza. Una palabra hiriente puede dejar marcas por años. Una decisión egoísta puede dañar a toda una familia. El pecado no es solo una idea invisible, deja huellas visibles. Por eso el ritual no terminaba dentro del santuario. Había una acción externa que mostraba que el problema debía tratarse por completo. No bastaba hablar de limpieza, había que actuar. En tiempos antiguos, quemar restos fuera del área habitada también prevenía contaminación y malos olores. De nuevo vemos cómo la Torá une sabiduría práctica con verdad espiritual. El Eterno estaba enseñando a Israel que la restauración requiere decisiones claras. Si algo está dañando el corazón, el hogar o la comunidad, no basta reconocerlo en palabras. Debe ser removido. Lo que destruye la paz no puede seguir sentado a la mesa como si fuera un invitado normal. Además, las personas que llevaban esos elementos fuera del campamento debían lavar sus vestidos y su cuerpo antes de regresar. Esto añade otra lección importante. Aun cuando alguien participaba en una tarea necesaria, debía pasar por limpieza antes de volver a entrar. El Eterno enseñaba así que el contacto con lo impuro deja efecto y necesita ser tratado. En lenguaje sencillo, esto significa que hay experiencias, ambientes y relaciones que dejan marcas en la mente y en el corazón. No todo contacto es neutro. Por eso muchas veces una persona sale cansada, herida o confundida después de ciertos lugares o compañías. La Torá no solo piensa en el cuerpo, también enseña principios para la vida interior. Lavar las ropas y el cuerpo simbolizaba empezar de nuevo, no arrastrar lo que se tocó afuera hacia adentro del campamento. ¿Cuántas veces las personas llevan a casa el enojo del trabajo, la amargura de una discusión o la suciedad moral del mundo? El mensaje del pasaje es sabio y actual. Antes de regresar al espacio donde habita la paz, conviene limpiarse de lo que se pegó en el camino. El mandamiento de afligir el alma en ese mismo día muestra que sacar cosas del campamento no era solo un acto externo. El pueblo también debía mirar hacia adentro. Humillarse significaba reconocer necesidad, dejar orgullo y admitir que se requería la misericordia del Eterno. Esto une dos dimensiones que siempre deben caminar juntas: limpieza exterior y limpieza interior. Una persona puede ordenar su casa, cambiar hábitos visibles y aún así seguir llena de orgullo, rencor o engaño por dentro. También puede llorar mucho por dentro y nunca tomar decisiones concretas afuera. El día de la expiación juntaba ambas cosas: se quitaba lo impuro del campamento y también se quebrantaba el corazón delante del Eterno. Esa combinación sigue siendo necesaria hoy. Si alguien desea una vida renovada, necesita arrepentimiento sincero y acciones reales. No basta sentir culpa, hay que cambiar caminos. No basta hacer cambios externos, hay que rendir el corazón. El Eterno no busca teatro religioso, sino verdad completa. Donde hay sinceridad interna y obediencia práctica,
Comienza una restauración firme y duradera. Finalmente, el capítulo cierra diciendo que esto sería estatuto perpetuo, una vez al año. Israel debía recordar continuamente que la limpieza no era un tema de una sola vez. El ser humano tiende a acumular desorden con el tiempo, tanto en la casa como en el alma. Así como una vivienda necesita limpieza constante, también la vida espiritual necesita revisión frecuente. La repetición anual enseñaba memoria, humildad y vigilancia. Nadie debía pensar que ya no necesitaba examinarse. El mismo principio vale hoy. Hay actitudes que regresan si no se vigilan, heridas que reaparecen si no sanan y costumbres dañinas que vuelven si se les abre la puerta. El Eterno le enseñó a su pueblo a detenerse, revisar y remover lo que no debía seguir dentro del campamento. Esa disciplina protegía a la comunidad y preservaba la cercanía con la presencia divina. No era una carga sin sentido, sino una medicina preventiva para el alma colectiva. Quien aprende a sacar a tiempo lo dañino, evita que lo pequeño se convierta en una ruina mayor con el paso de los años. Hoy este mensaje nos llama a preguntar con sinceridad qué cosas siguen dentro de nuestro campamento. Tal vez no hablamos de tiendas en el desierto, pero sí de nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones. Puede haber rencor guardado, hábitos secretos, palabras tóxicas, envidia, orgullo o heridas viejas que siguen ocupando espacio donde debería reinar la paz. El Eterno nos recuerda que no todo debe permanecer. Hay cargas que ya cumplieron su tiempo y pecados que nunca debieron quedarse. Él no solo perdona, también da fuerza para sacar lo que contamina. Hoy puede ser el día para cerrar puertas, cortar cadenas y limpiar el ambiente interior. No tengas miedo de soltar lo que daña. A veces duele sacar algo, pero duele más vivir con ello para siempre. Si quieres un campamento lleno de paz, debes dejar salir lo que roba la paz. El Eterno sigue dispuesto a restaurar la vida de quien se humilla y decide limpiar con valentía lo que ya no debe seguir dentro. No toda adoración agrada al Eterno. Levítico 17 abre una nueva sección de la Torá y presenta un mensaje claro para Israel. No bastaba sacrificar un animal, también importaba dónde, cómo y para quién se hacía. El Eterno ordenó que todo buey, cordero o cabra destinado como ofrenda debía ser llevado a la puerta del tabernáculo de reunión. Si alguien lo hacía por su cuenta, dentro o fuera del campamento, era considerado culpable. Para el lector moderno esto puede parecer severo, pero en el mundo antiguo era una protección espiritual. Muchas naciones alrededor de Israel ofrecían sacrificios en montes, bosques, altares privados y lugares secretos. Cada familia podía inventar su propia práctica religiosa. El Eterno separó a Israel de ese desorden y enseñó que la adoración verdadera no nace del capricho humano, sino de la obediencia. No toda acción religiosa agrada al cielo. Una persona puede hacer algo con emoción y aún así estar lejos del camino correcto. El tabernáculo recordaba que el Eterno mismo define cómo quiere ser honrado. El pueblo no debía copiar costumbres vecinas ni seguir impulsos personales. Debía aprender que la sinceridad necesita dirección y que el fervor sin verdad puede terminar alejando en vez de acercar. El tabernáculo ocupaba el centro del campamento de Israel. Las tribus estaban organizadas alrededor de ese lugar santo, mostrando que la vida del pueblo debía girar alrededor de la presencia del Eterno. Arqueólogos han encontrado templos antiguos en Egipto, Canaán y Mesopotamia, donde los dioses eran servidos mediante imágenes y rituales variados. En muchos casos, las personas escogían santuarios locales según conveniencia. Israel recibió algo distinto. No adoraba imágenes hechas por manos humanas y no podía improvisar cualquier altar. El Eterno estableció un lugar central para enseñar unidad, pureza y orden. Esto evitaba que cada familia creara su propia versión de la fe. Cuando todos miraban hacia un mismo santuario, recordaban que servían a un solo Señor. Esta enseñanza sigue viva hoy. Cuando cada persona fabrica su propia verdad espiritual, nace confusión. Uno dice una cosa, otro otra,
y al final nadie sabe qué agrada realmente al Eterno. El tabernáculo enseñaba que la adoración necesita centro. La vida humana también lo necesita. Si el corazón gira alrededor del ego, del dinero o de la opinión popular, se pierde el rumbo. Solo cuando el Eterno ocupa el centro, llega el verdadero orden. El texto dice algo sorprendente. Si alguien sacrificaba fuera del lugar establecido, era culpable de sangre. Esto muestra que para la Torá, la vida no era algo común. Derramar sangre sin reconocer el orden santo era una falta grave. En la Escritura, la sangre representa vida entregada. No era un líquido cualquiera, sino símbolo del aliento dado por el Creador. Por eso no podía usarse de manera ligera ni mezclarse con prácticas paganas. En muchas culturas antiguas, la sangre era usada en ritos mágicos, pactos ocultos o ceremonias supersticiosas. El Eterno apartó a Israel de todo eso. La vida pertenece a Él y debía tratarse con reverencia. Este principio sigue siendo importante. Cuando una sociedad pierde respeto por la vida, también pierde sensibilidad moral. Se normaliza la violencia, la mentira y el abuso. Cuando el corazón se endurece ante la vida, también se endurece ante el prójimo. El mensaje del Levítico es claro. No toda acción espiritual es inocente. Algunas prácticas parecen pequeñas, pero revelan un corazón que ya no honra lo sagrado. La verdadera adoración comienza valorando lo que el Eterno considera precioso, y la vida humana está entre sus dones más grandes. Uno de los versículos más fuertes declara que nunca más sacrificarían a los demonios, tras los cuales habían fornicado. Esto revela que algunos israelitas aún arrastraban costumbres aprendidas en Egipto o copiadas de pueblos vecinos. El problema no era solo matar animales fuera del tabernáculo, sino mezclar la adoración al Eterno con otras lealtades ocultas. En el lenguaje bíblico, la idolatría es comparada con infidelidad. El pueblo decía pertenecer al Eterno, pero algunos mantenían otros altares en secreto. Esta realidad no pertenece solo al pasado. Hoy muchas personas dicen creer, pero también rinden obediencia a ídolos modernos como la avaricia, la fama, el placer sin límites o el orgullo. Todo aquello que ocupa el lugar más alto del corazón se convierte en altar oculto. El Eterno no aceptaba mezcla entonces, ni la acepta ahora. La adoración verdadera requiere un corazón entero. No se puede cantar al cielo y vivir esclavo de lo que destruye el alma. Levítico confronta con amor, mostrando que la pureza espiritual no consiste solo en palabras religiosas, sino en decidir a quién pertenece realmente la vida. Donde hay doble corazón, la adoración se debilita y pierde verdad. También es importante notar que este mandato incluía no solo a los israelitas, sino al extranjero que vivía entre ellos. Todos debían acercarse por la misma puerta del tabernáculo. Esto enseña que el Eterno no tenía caminos secretos para unos y caminos fáciles para otros. Había una sola forma de presentarse delante de Él. En una época donde las naciones se dividían por sangre, territorio y dioses locales, esta enseñanza era poderosa. El extranjero que deseaba vivir entre Israel también podía acercarse, pero debía respetar el mismo orden santo. El mensaje es hermoso. El Eterno abre la puerta, pero no cambia la verdad para agradar a cada persona. Hoy muchos desean un mensaje sin compromiso, una espiritualidad sin cambio o una fe adaptada al gusto personal. Pero la Escritura enseña que el amor divino también establece caminos rectos. No porque quiera excluir, sino porque quiere guiar correctamente. Una sola puerta preservaba unidad y evitaba engaño. Cuando todos entran por el mismo camino, el pueblo aprende humildad. Nadie puede presumir privilegios especiales. Todos necesitan gracia, todos necesitan obediencia, y todos dependen de la misericordia del Eterno para acercarse con aceptación. Finalmente, este pasaje nos muestra que el Eterno no rechaza la adoración por crueldad, sino por amor a la verdad. Él quería proteger a Israel de caer en superstición, división y corrupción espiritual. Si cada uno ofrecía sacrificios donde quisiera, pronto el pueblo terminaría sirviendo a muchos dioses y olvidando al verdadero. Los mandamientos daban estructura para conservar la identidad del pueblo santo.
Lo mismo ocurre hoy. Cuando la fe pierde fundamento, cualquier moda entra, cualquier voz dirige y cualquier emoción se vuelve regla. Pero el Eterno sigue llamando a una adoración limpia, centrada en su palabra y nacida de un corazón obediente. No busca espectáculo, busca verdad. No se impresiona con ruido externo, sino con fidelidad interna. La adoración que agrada al Eterno transforma carácter, produce justicia y acerca al prójimo con amor. Todo lo demás puede parecer religioso por fuera, pero estar vacío por dentro. Levítico 17 sigue hablando con fuerza. No toda adoración agrada al Eterno, porque no toda adoración nace de un corazón rendido a su voluntad. Hoy este mensaje nos invita a revisar cómo estamos adorando. Tal vez cantamos, oramos o hablamos de fe, pero debemos preguntarnos si también obedecemos lo que el Eterno ha enseñado. Es posible hacer cosas religiosas y aún así vivir lejos de su corazón. Quizás hemos levantado altares ocultos al orgullo, al dinero, al resentimiento o a los deseos que gobiernan la vida. El Eterno no busca perfección humana, pero sí sinceridad verdadera. Él desea un corazón entero, no dividido. Si algo está ocupando el centro que solo le pertenece a Él, hoy es tiempo de moverlo del lugar. Si nuestra adoración se volvió costumbre sin obediencia, hoy es tiempo de renovarla. El camino sigue abierto para quien se humilla y vuelve con verdad. La pregunta no es cuánto hacemos, sino si lo hacemos como agrada al Eterno. Porque cuando la adoración nace de amor, reverencia y obediencia, no solo sube al cielo, también cambia la tierra donde vivimos. La vida no es común. Levítico 17 declara una verdad sencilla y profunda. La vida de la carne está en la sangre. Para el lector moderno puede sonar simbólico, pero en el mundo antiguo esta idea tenía gran peso. Sin microscopios ni ciencia moderna, las personas ya observaban que cuando la sangre se derramaba en exceso, la vida se apagaba. El Eterno tomó esa realidad visible y la convirtió en enseñanza espiritual. La sangre no debía verse como algo común, porque representaba el don de la vida dado por el Creador. Por eso Israel tenía prohibido comerla. No era una regla sin sentido, sino una forma de enseñar reverencia. En culturas vecinas se practicaban ritos donde la sangre era bebida o usada en ceremonias supersticiosas buscando poder, fuerza o contacto con dioses falsos. El Eterno apartó a su pueblo de esas costumbres. Israel debía aprender que la vida no se absorbe por magia ni se controla por rituales humanos. La vida pertenece al Eterno. Este principio sigue siendo urgente hoy, porque vivimos en tiempos donde muchas cosas sagradas se tratan como entretenimiento. Levítico nos recuerda que cuando se pierde respeto por la vida, también se pierde sensibilidad ante la presencia del Creador. El pasaje añade que la sangre había sido dada para hacer expiación sobre el altar. Esto significa que no era para consumo humano, sino para un propósito santo. En la Torá, el altar era el lugar donde el pueblo buscaba reconciliación con el Eterno. Allí la sangre simbolizaba una vida entregada en lugar de otra. No era violencia sin sentido, sino una imagen seria del costo del pecado y del valor de la restauración. En muchas religiones antiguas se ofrecían sacrificios para manipular a los dioses o comprar favores. Israel recibió una enseñanza diferente. El Eterno no necesitaba alimento ni sobornos. Él estaba educando al pueblo sobre justicia, misericordia y responsabilidad moral. La sangre recordaba que la vida tiene precio y que el daño causado por el pecado no es un juego. Hoy muchas personas tratan sus decisiones como si no tuvieran consecuencias. Lastiman, mienten o destruyen vínculos y luego siguen adelante como si nada. Levítico corrige esa idea. La vida no es barata, cada persona tiene valor, cada acción deja marca y cada relación merece cuidado. Donde se entiende el valor de la vida, también se aprende a valorar al prójimo. El mandamiento incluía tanto a los israelitas como a los extranjeros que vivían entre ellos. Esto es importante porque muestra que el respeto por la vida no era solo una costumbre nacional, sino un principio amplio para todos los que habitaban entre el pueblo santo. En un tiempo donde muchas naciones separaban derechos
según origen o sangre familiar, la Torá aquí pone una misma norma para todos. La vida tenía dignidad sin importar procedencia. Este detalle revela algo hermoso del carácter del Eterno. Su justicia no depende de pasaporte, tribu o posición social. Todos debían aprender a honrar lo que Él considera sagrado. Esa verdad sigue teniendo fuerza hoy. El mundo suele medir valor por dinero, fama, belleza o poder. Se honra al famoso y se ignora al humilde. Se escucha al fuerte y se desprecia al débil. Pero la Escritura enseña otra escala. Cada vida importa porque viene del soplo creador del Eterno. El niño, el anciano, el extranjero, el pobre y el olvidado poseen dignidad. Cuando una sociedad recuerda esto, nace compasión. Cuando lo olvida, crecen la crueldad y la indiferencia. El texto también habla del cazador que tomaba un animal o un ave para alimento. Aún en ese caso, debía derramar la sangre y cubrirla con tierra. Esto enseña que incluso cuando el ser humano usa los recursos de la creación para vivir, debe hacerlo con respeto. No había permiso para la brutalidad ni para la arrogancia. En tiempos antiguos la caza era parte de la supervivencia, pero la Torá impuso límites morales. Cubrir la sangre con tierra era una forma de reconocer que esa vida no era un objeto sin valor. Se devolvía simbólicamente a la tierra aquello que pertenecía al Creador. Esta enseñanza sigue siendo necesaria. Hoy existe tecnología avanzada, pero muchas veces se usa sin sabiduría. Se consume sin gratitud, se destruye sin pensar y se explota sin límite. Levítico recuerda que dominio no significa abuso. Tener capacidad no significa tener derecho a hacer cualquier cosa. El Eterno entregó la creación al ser humano para administrarla, no para despreciarla. Quien entiende que la vida no es común, aprende a tratar con cuidado personas, animales, recursos y oportunidades. Más adelante el pasaje menciona a quien comía animal mortecino o despedazado por fiera. Esa persona debía lavar sus vestidos y lavar su cuerpo. A simple vista parece una ley de limpieza antigua, pero contiene sabiduría práctica y espiritual. En el nivel físico, protegía al pueblo de enfermedades ligadas a carne en mal estado. En el nivel espiritual enseñaba que el contacto con la muerte requiere purificación antes de volver a la normalidad. La muerte entró al mundo como consecuencia del desorden humano. Por eso, en la Torá, muchas veces aparece ligada a estados de impureza ritual. El mensaje no es superstición, sino memoria. Cada vez que alguien tocaba muerte, recordaba que el mundo no está completo y necesita redención. Hoy también existen con contactos que ensucian el corazón, ambientes violentos, conversaciones tóxicas, imágenes destructivas y relaciones dañinas. Después de ciertos encuentros, el alma necesita limpieza. Así como el cuerpo requiere agua, la mente necesita verdad y el corazón necesita paz. La vida no es común, por eso no debemos acostumbrarnos a todo lo que la degrada. Finalmente, el capítulo advierte que quien ignorara estas instrucciones llevaría su iniquidad. Esto muestra que no todo error desaparece por sí solo. Hay decisiones que cargan peso hasta que son reconocidas y tratadas correctamente. El Eterno estaba formando un pueblo responsable, no una comunidad superficial. Quería personas conscientes de que sus actos tienen consecuencias y de que la vida merece ser honrada en cada detalle. Esta enseñanza sigue viva. Muchas personas buscan libertad sin responsabilidad, placer sin límites y beneficios sin compromiso. Pero la realidad siempre presenta cuentas. Las palabras hieren, los abusos rompen, la negligencia cuesta y la indiferencia enfría el alma. Levítico nos llama a una vida despierta, donde cada decisión se mide a la luz del valor que el Eterno dio a la existencia humana. La vida no es común porque proviene de una fuente santa. No es un accidente sin sentido ni un recurso desechable. Es regalo, encargo y oportunidad. Cuando esto se entiende, cambia la manera de hablar, de amar, de trabajar y de caminar cada día delante del Eterno. Hoy este mensaje nos invita a detenernos y pensar cómo estamos tratando la vida. Tal vez hemos normalizado el enojo, el desprecio o la dureza hacia otros.
Quizás hablamos de personas como si no valieran nada o tratamos nuestro propio corazón como si no tuviera importancia. El Eterno nos recuerda que la vida no es común. Tu vida tiene valor, la vida de tu familia tiene valor y también la de quienes te rodean. No permitas que el mundo te convenza de lo contrario. Si has dañado a alguien, es tiempo de pedir perdón. Si has despreciado tu propia existencia, es tiempo de recordar que fuiste creado con propósito. Si has vivido sin gratitud, hoy puedes comenzar de nuevo. Respeta la vida en tus palabras, en tus decisiones y en tu manera de mirar al prójimo. Donde se honra la vida, florece la paz. Donde se desprecia, crece la oscuridad. El Eterno todavía llama a vivir con reverencia, compasión y responsabilidad delante de Él. No copies la cultura que te rodea. Levítico 18 comienza con una declaración firme del Eterno al pueblo de Israel. Después de salir de Egipto y antes de entrar en Canaán, el pueblo recibe una advertencia clara. No imiten las costumbres de las naciones entre las que han vivido o vivirán. Este detalle es muy importante. Israel no salió del desierto solo para cambiar de lugar, sino para cambiar de manera de vivir. Egipto era una civilización poderosa, con templos de riqueza, conocimiento y grandes construcciones. Canaán también tenía ciudades organizadas y sistemas religiosos establecidos. Sin embargo, el Eterno no mide una cultura solo por sus avances externos. Él también observa la justicia, la pureza y el trato entre las personas. Una sociedad puede tener grandes edificios y corazones vacíos al mismo tiempo. Por eso Israel debía aprender que no todo lo popular es correcto. Muchas veces el ser humano cree que si todos hacen algo, entonces debe ser bueno. La Torá rompe esa idea. La verdad no depende de la mayoría. El pueblo santo debía aprender a caminar distinto, aun cuando eso lo hiciera diferente delante de otras naciones. El llamado era claro: no copien lo que ven, sigan lo que el Eterno ha enseñado. Egipto dejó marcas profundas en Israel. Fueron siglos viviendo allí, viendo prácticas religiosas extrañas, abusos de poder y costumbres que no honraban al Eterno. Los arqueólogos han encontrado imágenes, textos y templos egipcios que muestran una sociedad compleja y avanzada, pero también llena de dioses múltiples y rituales mezclados con moralidad cambiante. Cuando una persona vive mucho tiempo en cierto ambiente, corre el riesgo de normalizar lo incorrecto. Israel había salido físicamente de Egipto, pero todavía necesitaba sacar a Egipto de su mente. Esa es una lección vigente hoy. Muchas personas dejan lugares dañinos, pero conservan pensamientos dañinos. Cambian de casa, de ciudad o de amistades, pero no cambian hábitos internos. El Eterno sabía que la libertad verdadera no era solo romper cadenas visibles, sino transformar la manera de pensar. Por eso les dice que no imiten lo que conocieron. El pasado no debía dirigir el futuro. Lo mismo ocurre con nosotros. Haber crecido rodeados de malas costumbres no significa que debamos repetirlas. El Eterno puede sacar a una persona de ambientes oscuros y enseñarle una forma nueva de vivir llena de verdad y dignidad. Luego el texto menciona Canaán, la tierra a la que Israel sería conducido. Esto muestra que el peligro no estaba solo detrás, en Egipto, sino también delante, en el futuro. Canaán representaba nuevas influencias, nuevas tentaciones y nuevas presiones sociales. Los pueblos cananeos practicaban cultos ligados a fertilidad, inmoralidad sexual y adoración a varios dioses. Hallazgos antiguos en Ugarit y otras ciudades de la región muestran relatos religiosos donde lo sexual y lo sagrado eran mezclados de forma corrupta. El Eterno advierte a Israel antes de entrar, porque la sabiduría divina no solo corrige el pasado, también prepara para el futuro. Muchas veces las personas piensan que su mayor batalla fue lo que dejaron atrás, pero olvidan que también deben vigilar lo que está por venir. Nuevas amistades, nuevas modas y nuevas oportunidades pueden convertirse en nuevas trampas si no hay discernimiento. El mensaje es sencillo: no todo lo nuevo es bueno, no todo lo moderno es sano, no todo lo atractivo conviene. Israel debía entrar en la tierra prometida sin perder su identidad.
Nosotros también debemos avanzar sin entregar los valores que el Eterno nos enseñó. El Eterno no solo prohíbe copiar culturas ajenas, también ofrece una alternativa mejor. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. El vacío nunca permanece vacío. Si alguien deja malas costumbres pero no llena su vida con verdad, tarde o temprano volverá a caer. Por eso el Eterno no dice solamente no hagan, también dice caminen en mis caminos. Sus mandamientos no eran cadenas para oprimir, sino senderos para preservar la vida. El mismo pasaje afirma que el hombre vivirá en ellos. Esto significa que la obediencia produce bienestar, estabilidad y dirección. En el mundo antiguo, muchas leyes de naciones vecinas protegían a reyes y poderosos. La Torá, en cambio, protegía hogares, relaciones y al débil. Allí vemos la diferencia entre mandatos humanos y sabiduría divina. Hoy muchas personas rechazan límites pensando que así serán libres, pero terminan esclavas de impulsos, vicios y caos interior. La verdadera libertad no es hacer cualquier cosa, sino caminar por un camino que lleva a vida. El Eterno no quita gozo, Él protege el alma de lo que la destruye lentamente. El resto del capítulo presenta límites familiares y morales claros. Esto demuestra que la cultura no se cambia solo con discursos, sino con conducta diaria. El Eterno protegía la estructura del hogar, la dignidad de la mujer, la pureza de las relaciones y el bienestar de futuras generaciones. Cuando una sociedad rompe límites esenciales, tarde o temprano aparecen heridas profundas. Niños confundidos, hogares fracturados y relaciones llenas de dolor suelen ser el resultado de una cultura sin freno. La Torá enseña que los límites no nacen del odio, sino del amor. Un padre pone límites a su hijo para protegerlo. Del mismo modo, el Eterno pone límites para cuidar a su pueblo. Hoy algunos llaman opresión a toda corrección, pero la realidad demuestra que una vida sin dirección termina lastimada. Israel debía distinguirse no solo por lo que decía creer, sino por cómo vivía puertas adentro. Esa sigue siendo la prueba real de cualquier fe. No basta hablar de valores, hay que practicarlos en casa, en secreto y en decisiones diarias. Una identidad santa se construye con obediencia constante, no solo con palabras públicas. Finalmente, este pasaje nos enseña que ser diferente no siempre será cómodo, pero sí será correcto. Israel iba a convivir con pueblos que pensarían distinto, practicarían cosas distintas y se burlarían de sus límites. Sin embargo, el Eterno no los llamó a encajar, sino a representar su verdad en medio de las naciones. Esa misma tensión existe hoy. Quien decide vivir con pureza, honestidad y reverencia, muchas veces parecerá extraño ante un mundo que celebra lo contrario. Pero la aprobación de la multitud cambia cada temporada. La verdad del Eterno permanece. Copiar la cultura que nos rodea puede dar aceptación rápida, pero también puede robar identidad y paz interior. Permanecer firmes puede costar al principio, pero produce fruto duradero. Levítico 18 no es solo una lista antigua de reglas, es un llamado eterno a recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. El pueblo del Eterno no necesita parecerse a todo lo que ve, necesita reflejar el carácter del que los llamó. Cuando eso sucede, una vida se convierte en luz aún en medio de tiempos oscuros. Hoy este mensaje nos invita a preguntarnos cuánto de la cultura nos está moldeando más que la voz del Eterno. Tal vez hemos aceptado costumbres solo porque todos las hacen. Quizás llamamos normal a lo que en realidad lastima el alma. El Eterno sigue diciendo que no copies lo que te rodea si eso te aleja de la verdad. No necesitas parecerte al mundo para tener valor. No necesitas seguir modas dañinas para ser aceptado. Tu identidad no la define la presión social, sino el Creador que te llamó. Si algo en tu vida fue aprendido en ambientes equivocados, hoy puede ser desaprendido. Si el pasado dejó marcas, el Eterno también puede renovar la mente. Si el futuro trae presiones nuevas, Él también puede darte firmeza. Sé diferente cuando sea necesario. Camina recto aunque otros se desvíen. La paz que nace de obedecer vale más que el aplauso pasajero de la multitud.
Hoy es un buen día para decidir a quién vas a imitar realmente. No llames normal a lo que destruye. Levítico 18 termina con una advertencia solemne del Eterno al pueblo de Israel. Después de dar instrucciones sobre límites morales y pureza, declara que las naciones que habitaban la tierra antes de Israel se habían corrompido tanto que la tierra misma fue contaminada. El lenguaje es fuerte. La tierra vomitó a sus moradores. Esto no significa que el suelo tenga boca literal, sino que la escritura usa una imagen poderosa para mostrar rechazo total ante una maldad acumulada. El mensaje es claro. Cuando una sociedad normaliza lo destructivo por largo tiempo, termina cosechando consecuencias graves. En el mundo antiguo, Canaán estaba rodeada de cultos donde la sexualidad sin límites, la violencia ritual y la idolatría eran comunes. Textos hallados en regiones vecinas muestran religiones mezcladas con prácticas que degradaban la dignidad humana. El Eterno advierte a Israel que no copie ese modelo. No todo lo que una cultura permite es bueno. No todo lo que muchos celebran produce vida. La mayoría puede acostumbrarse al error, pero el error no deja de ser daño. Por eso el pueblo debía aprender a distinguir entre costumbre popular y camino verdadero delante del Eterno. Una de las grandes trampas del ser humano es confundir frecuencia con verdad. Si algo se repite mucho, parece normal. Si todos lo aprueban, parece correcto. Si aparece en todas partes, parece inofensivo. Pero la historia demuestra lo contrario. Hubo épocas donde la esclavitud fue normal, donde el abuso de niños fue tolerado y donde la crueldad pública era entretenimiento. Que algo sea común no significa que sea justo. Levítico enseña este principio con siglos de anticipación. Israel estaba entrando en una tierra donde ciertas conductas eran parte del paisaje social. El peligro no era solo practicar el mal, sino dejar de verlo como mal. Cuando la conciencia se acostumbra, el alma se duerme. Eso también sucede hoy. Muchas personas ya no distinguen entre libertad y destrucción, entre placer y esclavitud, entre aceptación y corrupción. El Eterno llama a su pueblo a mantener los ojos abiertos. No debían medir la verdad por la costumbre de Canaán, sino por la palabra recibida en el Sinaí. Nosotros también necesitamos una medida más alta que la opinión cambiante de la cultura. Sin esa referencia, todo termina pareciendo válido, aunque lastime profundamente. El pasaje insiste en la idea de contaminación. Para la mentalidad bíblica, el pecado no solo afecta al individuo, también toca el ambiente donde vive. Así como el humo ensucia una habitación y el agua sucia contamina lo que toca, la maldad repetida daña familias, ciudades y generaciones. No siempre se ve de inmediato, pero deja marcas reales. En tiempos antiguos, cuando una ciudad abrazaba violencia o inmoralidad sin freno, aumentaban traiciones, rupturas familiares, injusticia y caos social. La Torá observa esa realidad y la expresa diciendo que la tierra fue contaminada. Hoy usamos otras palabras: crisis social, decadencia moral, desintegración familiar, pérdida de confianza. Pero el fondo es el mismo. Cuando lo destructivo se vuelve normal, algo empieza a romperse alrededor. No solo sufre quien peca, sufren hijos, vecinos, amistades y comunidades enteras. El Eterno no exagera cuando advierte. Él ve más lejos que nosotros. Donde el ser humano mira placer momentáneo, el Eterno ve heridas futuras. Donde la cultura celebra libertad sin límites, Él observa cadenas que todavía no se notan. Por eso su corrección nace de sabiduría y no de capricho. Israel debía ser distinto no por orgullo, sino por misión. El Eterno los llamó a vivir de manera que otras naciones pudieran ver justicia, orden y reverencia. Ser diferentes no significaba aislarse del mundo, sino mostrar una mejor manera de vivir dentro del mundo. Esto sigue siendo importante hoy. Muchos creen que la fe consiste solo en asistir a reuniones o repetir palabras sagradas, pero la Escritura insiste en conducta visible. Una familia fiel, una vida limpia, un corazón honesto y relaciones sanas son testimonio poderoso. Cuando el pueblo del Eterno copia exactamente la corrupción que lo rodea, pierde su luz.
Si habla de verdad pero vive igual que todos, su mensaje se vacía. Levítico llama a recuperar identidad. No fuimos llamados a reflejar cada moda pasajera, sino el carácter del Eterno. Eso incluye amor, pureza, fidelidad y dominio propio. A veces ser distinto traerá burlas o rechazo, como también ocurrió con Israel entre las naciones. Sin embargo, la aprobación humana dura poco. La paz de caminar rectamente dura mucho más. Vale la pena mantenerse firme cuando el entorno empuja en otra dirección. También debemos notar que el texto no dice simplemente prohibido, sino guardad mis estatutos y mis ordenanzas. El Eterno no solo quita caminos malos, también entrega caminos buenos. Muchas personas ven los límites divinos como barreras tristes, cuando en realidad son cercas protectoras alrededor de un jardín precioso. Un padre no prohíbe al niño tocar fuego porque odia su alegría, sino porque ama sus manos. De la misma manera, los mandamientos del Eterno protegen la dignidad humana. Guardan el cuerpo del abuso, el corazón del engaño y el hogar de la ruina. Cuando alguien entiende esto, deja de ver la obediencia como castigo y la ve como cuidado. En Canaán había libertad aparente para muchas prácticas, pero esa libertad produjo contaminación y expulsión. El pecado promete placer sin costo, pero rara vez cumple. Tarde o temprano cobra con dolor, vacío o pérdida. En cambio, el camino del Eterno a veces exige renuncia inmediata, pero produce fruto duradero. No todo límite es enemigo. Muchos límites son amor vestido de sabiduría. Esa verdad sigue siendo necesaria en una generación cansada de las consecuencias de vivir sin freno. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el Eterno sigue llamando a discernir. Vivimos en una época donde casi todo quiere ser redefinido: familia, verdad, pureza, identidad y bien común. Se repite que cada persona puede inventar su propio camino sin consecuencias. Pero la realidad demuestra lo contrario. Las heridas emocionales, la soledad, la confusión y la ruptura de vínculos muestran que no todo camino conduce a vida. Levítico 18 no es un texto antiguo sin voz, es una alarma amorosa para cada generación. No llames normal a lo que destruye, no aplaudas lo que rompe almas, no aceptes como progreso lo que roba dignidad. El Eterno no busca avergonzar, sino rescatar. Señala el peligro porque desea preservar la vida. Cuando escuchamos su voz, recuperamos claridad en medio del ruido cultural. Donde otros solo ven costumbre, aprendemos a ver consecuencias. Donde otros celebran sin pensar, aprendemos a elegir con sabiduría. Esa diferencia puede salvar hogares, sanar corazones y guiar a muchos de regreso al camino verdadero. Hoy este mensaje nos invita a mirar con sinceridad qué cosas hemos comenzado a llamar normales solo porque el mundo las repite. Tal vez ciertas palabras hirientes, hábitos dañinos, relaciones tóxicas o ideas confusas ya no nos escandalizan como antes. Eso es peligroso, porque cuando la conciencia se adormece, el daño entra sin resistencia. El Eterno nos llama a despertar, no para vivir con miedo, sino con claridad. Si algo destruye la paz, rompe la dignidad o aleja del bien, no merece ser celebrado. No importa cuántos lo aprueben, no importa cuántas voces lo defiendan, la verdad no cambia por votación. Hoy es buen momento para pedir al Eterno discernimiento limpio, corazón firme y valentía para llamar a lo bueno y malo a lo malo. Si alguna costumbre del entorno entró a tu vida, también puede salir. Si la confusión te rodeó, la luz todavía puede alumbrar. No llames normal a lo que destruye, llama bendición a lo que da vida, y camina en ello con decisión.